Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 328, Pecado original y confesión. Ariadne observó por un momento la espalda de Alfonso, arrodillado y sollozando en el oscuro vacío, antes de girarse en silencio. Tenía la intención de abandonar el despacho. Alfonso acababa de descubrir que el benefactor cuya identidad desconocía hasta ahora era en realidad su difunta madre. Al mismo tiempo también se dio cuenta de que su propia madre, quien siempre había sido una reina benevolente y amada por el pueblo, era en realidad una gobernante que había explotado la sangre y el sudor de la gente. La reina Margarita había cometido actos imperdonables, todo por el bien de su hijo, el príncipe Alfonso. Alfonso también había compartido los frutos de ese pecado. Además, Alfonso también se dio cuenta de que nunca había existido amor entre sus padres. Ariadne pensó que Alfonso necesitaba tiempo. Tiempo a solas para desmenuzar, unir y redefinir su percepción y realidad, para reconstruirlas firmemente. Ella era el tipo de persona que organizaba sus pensamientos a solas. Asumió que Alfonso sería similar. Chirrido. Pero el sonido de ella abriendo la puerta del despacho resonó ruidosamente. El hogar de Rambouillet era un edificio mal construido desde el principio, y por mucho que se cuidara, tenía sus limitaciones. Ariadne, que intentaba salir en silencio, se encogió ante el ruido inesperadamente fuerte. Ariadne. Alfonso pronunció su nombre con voz grave. Ariadne se disculpó por reflejo. Lo siento, Alfonso. Quería dejarte solo. No te molestaré, tómate tu tiempo y cuando estés listo para volver al... Pero no pudo terminar la frase. Él se acercó a grandes zancadas y la abrazó por detrás. No te disculpes. Soy yo quien debe disculparse. Sintió los músculos firmes y el olor a hombre la invadió. Ariadne se quedó rígida en el lugar ante su reacción completamente inesperada. Así que fue el regalo que me trajiste. Por eso. El cabello rubio descolorido le cosquilleó la sien y la mejilla a Ariadne. Ella se quedó inmóvil, sin siquiera respirar. Él la abrazó y gradualmente bajó la cabeza. Pronto, las lágrimas de Alfonso cayeron sobre su nuca. Estaban calientes. Desde que dejé San Carlos, sí, desde aquel día en que te vi por última vez en la muralla. Todo favor tenía un precio. Después de encerrar al príncipe Alfonso y su séquito, los galos les mostraron en carne propia a qué se refería la descripción del demonio encarnado. Así fue el trato a la comitiva, y así fue la tortura al señor Elco. Además, Felipe IV intentó asesinar a su primo para tragarse un país vecino entero. Pero eso no significaba que los demás extranjeros fueran ángeles. Los paganos eran terribles y el gran duque de Oldenburgo, el mejor de ellos, le había salvado la vida para no avergonzarse ante su propia fe. Esto podría considerarse una gracia. Pero hasta ahí. No había nada gratis en el ejército del gran duque de Oldenburgo. Incluso para conseguir comida, Alfonso tuvo que ganar méritos militares. Tampoco podía confiar en todos sus compatriotas. Él y sus caballeros habían pasado por varias situaciones peligrosas con los comerciantes etruscos en el extranjero. ¿Y qué hay de los caballeros del príncipe? Él y sus caballeros estaban unidos por un juramento de lealtad. Alfonso tenía la obligación de recompensar a sus caballeros con la gloria terrenal a cambio de su obediencia y sumisión absolutas. No sin ir más lejos, no era su propio padre, quien lo había abandonado, la encarnación del reino etrusco en su propia persona. El sol del reino etrusco y padre de la nación, escuchando solo a su gobierno, no envió ni un céntimo de ayuda para someter al heredero que él mismo había empujado a la muerte. Quizás esperaba que mendigara en los campos de batalla extranjeros. Incluso su propio padre era así, por lo que los 100.000 ducados de oro que le llegaron mientras sufría en el campo de batalla fueron una gracia que el príncipe nunca podría olvidar en su vida. Este tipo de dinero nunca encuentra a su verdadero dueño. Aunque sean lingotes de oro que me dejó mi madre, es como si fuera tu dinero, Ariadne. El profundo aliento de Alfonso le cosquilleó la nuca. La temperatura de su cuerpo descendía cada vez más, desde sus sienes y mejillas. Era como si una fuerza irresistible, como la gravedad, la atrajera. Ariadne también se sentía atraída por una fuerza irresistible.
Tan pronto como él la abrazó, las lágrimas brotaron de sus ojos. Era como si, con solo cerrar los ojos, pudiera regresar a los buenos tiempos del pasado. A un pasado inocente donde ambos se amaban, la reina Margarita estaba viva y Lariesa no existía. A una época hermosa donde Isabella, con solo ganar la competencia, podría convertirse en princesa y vivir feliz para siempre con Alfonso. Donde que todo salió mal. Una lágrima de Ariadne cayó con un tuc. Los labios de Alfonso, muy cerca de su nuca, se movieron. Le hizo cosquillas y estaba húmedo. Alfonso la abrazó por detrás y le susurró. Solo tú, Ari, me amaste por lo que soy, sin pedirme nada a cambio. Pero el contenido de ese susurro la golpeó con un pum en la cabeza. ¿Dónde salió mal? Desde el principio, todo. Una pequeña voz susurró en su mente. No era el susurro de la regla de oro. Su conciencia, disfrazada de regla de oro, le susurró. Desde el principio, tú querías el puesto de princesa y apuntaste a Alfonso de Carlo con un propósito. En tu vida anterior, incluso mataste a este hombre con tus propias manos. Se le secó la boca y le temblaron las manos. Sí, así era. Ariadne de Mare era la persona más alejada de alguien que amaba a Alfonso sin pedir nada a cambio. No debí soltar tu mano. Los labios de Alfonso buscaron su nuca. Lamentaba profundamente el pasado en el que había dejado a Ariadne de lado por considerar a la gran duquesa Lariesa. Toda su atención se concentró en un solo punto. Las rodillas de Ariadne también cedieron. Esta situación era la fantasía más secreta que había tenido en su vida anterior. Cuando César la abandonó en la mansión y salía con todo tipo de mujeres, Isabella, convertida en princesa, disfrutaba de días felices en el castillo. Una sonrisa triunfante nunca abandonaba el rostro de Isabella, y a su lado siempre estaba un joven príncipe cariñoso. Cada vez que Ariadne se encontraba con esta pareja en eventos oficiales, pensaba, de pie medio paso detrás de César, si yo también pudiera recibir el amor completo de César, podría sonreír así. Si él recobrara el juicio y si pudiera casarme, podría ser tan feliz como mi hermana. Pero la curiosidad oculta no podía disimularse. ¿Cómo se sentiría el afecto del hombre al lado de su hermana? Sería suave como el algodón de azúcar. Caliente como un pastel de queso recién salido del horno. ¿Satisfactorio? ¿Feliz? Podría no desear nada más. No necesitaba nada más. Cuando sostenía la mano de Alfonso, realmente no necesitaba nada más. Ni siquiera el puesto de princesa. Solo a Alfonso. Si pudiera tomar su mano y susurrarle amor todo el día. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿No es el final perfecto para alguien como tú convertirse en la concubina del príncipe, que estás fingiendo? Después de que él descubra la verdad, ¿crees que te amará, como podría amar a la mujer que lo mató? No te atreves a soñar con el título de princesa, mejor ruega para ser su concubina. Alguien tan vil y despreciable como tú que se equivocó desde el principio, solo puede terminar en la sombra, como una concubina, una mujer escondida, como tu madre. Las palabras estaban llenas de veneno y desprecio. Alfonso sintió las lágrimas de Ariadne en su pecho agitado y el sabor salado en sus labios. Abrazó la cintura de Ariadne y la hizo girar. Su cintura cabía perfectamente en sus dos manos. En sus brazos fuertes como una torre de piedra, ella era esbelta y flexible como una rama de sauce. Ari. Una sonrisa se extendió por su gran boca. No podía esperar para darle la buena noticia. La última vez, antes de que pudiera hablar correctamente, recibió una bofetada. Nunca me casé con Lariesa. Ariadne, en los brazos de Alfonso, levantó la cabeza sorprendida. Alfonso dobló las rodillas para ponerse a la altura de los ojos de Ariadne, temiendo que se le rompiera el cuello. Cuando escapé de Gálico, la gran duquesa Lariesa me pidió que firmara un contrato matrimonial como condición para ayudarme a escapar. Sin embargo, ese documento estaba incompleto, no tenía validez como matrimonio legítimo. Solo que probar su invalidez era complicado. Había muchas razones por las que no lo había dicho antes, además de la necesidad de pruebas. Ese contrato matrimonial no podía establecer un matrimonio, pero tenía validez como compromiso, y había otras implicaciones políticas. Además, y lo más importante, Alfonso tenía una deuda de gratitud con Lariesa, quien había enfermado y quedado postrada en cama por ayudarlo.
Mientras estuve en la Tierra Santa, recibí apoyo del lado de Gálico, para ser exactos, del Gran Duque Odón. Principalmente alimentos y algunas armas. Al principio llegaban con cartas de la Gran Duquesa Lariesa, pero después de que el príncipe Alfonso se estableció un poco, la escala aumentó ligeramente y las cosas comenzaron a llegar a través de los enviados del Gran Duque Odón. Después de recibir esas cosas, y tras la llegada de Rafael y 10.000 ducados, la cantidad aumentó considerablemente. El príncipe aumentó la inversión después de que le fuera bien en la Tierra Santa. Estaba agradecido por la ayuda cuando no tenía nada, por eso intenté casarme con la Gran Duquesa Lariesa, aunque sabía que el contrato matrimonial era inválido. Porque pensó que Ariadne ya se había convertido en la mujer de otro hombre. Porque pensó que ella ya amaba a otra persona. Pero cuando él regresó a la capital y la vio con sus propios ojos, ella no era así. Todavía tenía una oportunidad. Lo que dije en San Carlo que me había casado, fue en ese contexto. Por favor, no me malinterpretes más. Sus suaves ojos gris azulados se fijaron en los ojos verdes de ella. Era la mirada afectuosa que él le mostraba cuando eran una pareja adorable en San Carlo. Pensé que dedicar mi vida a una mujer a la que no amaba era lealtad y gratitud. Alfonso tomó a Ariadne por la cintura y la levantó en el aire. ¡Ay! El dobladillo de su falda se extendió en el aire como cerezos de doble floración y luego se hundió de nuevo en los brazos de Alfonso. Él la besó directamente en los labios. Espera. MMM. El príncipe era apasionado. No le permitió a Ariadne ni un segundo para respirar. Su respiración se detuvo, sus pensamientos se detuvieron. Todo lo que sentía era el fervor de Alfonso, que ocupaba sus labios por completo y no la soltaba. Solo cuando ella golpeó el pecho de Alfonso con fuerza, el príncipe levantó la cabeza muy ligeramente. Fue un beso que hizo que la culpa de Ariadne se escapara por un momento. ¡Ja! Él le susurró al oído mientras ella jadeaba en un estado de aturdimiento. Originalmente quería ser más honesto y confesarte. Aunque no estoy realmente casado, quería volver con mi estatus completamente limpio. Alfonso tenía la intención de reunirse con el Gran Duque Odón para disolver la apariencia de matrimonio inválido con la Gran Duquesa Lariesa. Dudé por la pena que sentía por la Gran Duquesa Lariesa, pero debí haber recordado que esos tipos de Gálico eran unos estafadores. Resulta que el oro que afirmaban haber enviado era en realidad lingotes de oro que mi madre había dispuesto. Ahora no había nada que le impidiera deshacerse de Lariesa. Además, tenía una razón por la que no podía esperar más. La forma en que Rafael miró a Ariadne hoy, y la actitud de Elko hacia Ariadne frente a la sala de las estrellas. Se le nubló la vista. No podía soportar verlo más. Ya no puedo soportarlo más. Esta mujer que estaba frente a él era demasiado atractiva para dejarla sola. Haberla dejado sola en la capital durante 4 años significaba que él debía estar loco. No podía creer lo que había hecho, ni siquiera a sí mismo. Alfonso volvió a besar a Ariadne. Ariadne, cuyos labios eran aplastados indefensamente por Alfonso, levantó una mano para detenerlo. Espera, solo un momento. El beso de Alfonso era inmejorablemente dulce, pero ahora le pareció haber oído algo extraño. ¿Ahora qué dijiste? Ella le preguntó a Alfonso. ¿Quién dijo que había enviado oro? Lo había oído bien. Si esos 100,000 ducados se hubieran invertido durante la época de la Gran Plaga, habrían sido una fortuna suficiente para salvar un país. ¡Qué descaro! ¿Qué tipo de canalla se atrevía a decir semejante tontería? Alfonso, impaciente, respondió a la mujer que lo empujaba del pecho con ambos brazos. El reino de Gálico dijo que los lingotes de oro de mi madre. La expresión de Ariadne se volvió sombría. Alfonso quería responderle rápida y claramente y continuar con el beso. Para ser exactos, la Gran Duquesa Lariesa y su padre, el Gran Duque Odón, afirmaron que esos 100.000 ducados eran oro que ellos habían enviado. Ariadne apretó los puños y se levantó de los brazos de Alfonso. ¡Esos malditos bastardos! Alfonso miró a Ariadne, quien se había levantado de sus brazos con una expresión de shock. Parecía un cachorro al que le habían quitado un caramelo. Pero la voz de Ariadne se aceleró y se calmó. Alfonso. Yo envié a Rafael a la Tierra Santa. Después de eso, seguí enviando dinero a través de los comerciantes y la Santa Sede. ¿Quién manejó eso?
La expresión de Alfonso también se volvió grave. Él también, al escuchar la pregunta de Ariadne, se dio cuenta de la situación. Respondió con voz pesada. El señor Elko. Alfonso apretó el puño. El contorno de quién era el culpable de esta situación exasperante estaba emergiendo. Él también se levantó. Vamos.